¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de las cámaras. Nos encontramos en el Museo de Suelos, el cual está ubicado en el Colegio de Posgraduados, en el campus Montecillo. Y bueno, el motivo por el que nos encontramos aquí pues es para entrevistar y platicar con un profesor que consideramos parte fundamental para la creación de este museo. Vamos a hacer una pequeña reseña del doctor. Bueno, él es profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados en el programa de edafología. Imparte los cursos de clasificación y evaluación de tierras, colección de suelos, matemáticas, agroclimatología y participa también en el curso de clasificación de suelos. Recientemente nos comentaba que ha dirigido más de 300 tesis, tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Su libro más reciente se titula Edafología, de la editorial Trillas, en el 2019. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. En 2004 fue condecorado con el Premio Nacional de la Ciencia del Suelo y en el año 2022 cumplirá 50 años como docente. Bueno, sin más preámbulo, nos encontramos con el doctor Carlos Alberto Ortiz Olorio, al cual le agradecemos nos acompañe y que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias. Podríamos comenzar que usted nos platicara dónde nació el doctor Carlos Ortiz y cómo estaba conformada la familia Ortiz Olorio. Hay una versión oficial y hay una versión extraoficial. Okay. ¿De dónde nací? Esa sería la que se está ahí, ¿no? Oficialmente, o sea, cuando están mis papeles, yo nací en Texcoco. Pero ya realmente yo nací en Raleigh, Carolina del Norte. Era cuando mi papá se fue a hacer su maestría, entonces ahí nacimos, ¿verdad? En el hospital Raleigh, y hay documentos que lo avalan prácticamente. No. Ahí les digo que soy medio divino porque tengo 2 lugares donde nací. Ok. Mexicano y estadounidense. Sí, pero siempre con el temor de irse a la guerra en Estados Unidos, pues mejor preferí ser texcocano. Okay. Y entonces las situaciones de mi familia, fuimos 9 hermanos. O sea, como en esa época no había tele, pues había muchos hijos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Aunque yo conozco ya familias que pues tienen todavía mucho más. Sí. Bueno, pero entonces así fue la situación. Yo en realidad fui el tercero. El tercero. Formalmente el cuarto, pero uno se murió, de los 4 primeros murió uno, el segundo, y quedamos nada más los 3. Entonces, bueno, pues ya de ahí para lo demás es esa situación. Okay. Entonces somos 9 hermanos y bueno, pues aprendimos a trabajar con ruido, siempre con ruido, ¿no? Uh-huh. O sea, eran todas unas pachangas todos los días, ¿no? Que la comida, el desayuno y la cena, pues eran siempre, digamos, parte de las inquietudes que teníamos todos. Sí, claro. ¿Y por parte de su papá, era también originario de Texcoco? No, mi papá, la ascendencia de mi papá es michoacana. O sea, somos tarascos. Purépechas. Por eso nos encanta el Juan Colorado. Claro. De ahí viene. Y mi mamá también, su papá es de Michoacán, aunque ella, su mamá es de Texcoco. ¿Y usted y todos sus hermanos continuaron viviendo aquí en Texcoco todos? Sí, casi todos, sí, todos. Entonces podríamos considerar que la familia Ortiz Olorio es texcocana. Sí, así se puede. Así lo podríamos considerar. Ya después de que nos platicó un poco acerca de los orígenes del doctor Carlos, nos gustaría preguntarle, parte de estas preguntas surgen para conocer parte de su trayectoria, pero también muchas son inquietudes de algunos de nosotros que hemos sido sus alumnos, de que pues ya conocemos su trabajo, pero pues también nos interesa saber un poco más pues de su vida, ¿no? Cómo comenzó con esta parte del estudio de los suelos. Primero, no sé si nos podría relatar en dónde fue en donde estudió primaria, secundaria, bachillerato, hasta llegar al grado de doctor. Pues en la primaria, secundaria y preparatoria hice en Texcoco, pero sí quisiera yo platicarles algunos datos que para mí fueron relevantes, ¿no? Y uno de ellos fue
conocer que mi mamá había sido un estudiante que la pasaron de tercer año de primaria a quinto. O sea, alcanzó a su hermana mayor. O sea, su hermana mayor iba en quinto año y ella iba en tercero. Y entonces al final salieron a la par. Y en realidad mi mamá pues, era una persona muy, muy inteligente, ¿verdad? Que siempre nos ayudaba en nuestras tareas. Y a mí algo que me fascinaba mucho de mi mamá pues, era que me enseñara a hacer quebrados. O sea, eso a mí me mostraba, digamos, que la matemática no era difícil, sino que todo era tranquilo, que había que estudiar un poquito más, pero siempre con el afán de aprender y empezar a enseñar. Mi papá fue profesor de la secundaria nocturna en Texcoco también. Entonces prácticamente la enseñanza siempre estuvo inmersa en nuestra manera de ser y todos prácticamente enseñábamos un poco de las materias. Yo a veces digo que cuando uno, por ejemplo, se da cuenta, más o menos a nivel cuando uno está en secundaria, yo creo que ahí es cuando uno realmente conoce a qué se va a dedicar uno. ¿Sí? Entonces, yo daba clases en la casa a niños que estaban mal, por ejemplo, en aritmética, en matemáticas, luego en secundaria ya en álgebra y así. Y luego llegó un momento en que también me gustaba mucho trabajar con los burros, los más burrotes, así, los más burrotes. Es más, hasta yo los escogía. Y de manera neurótica, ¿verdad? También, yo quería enseñarles, digamos, matemáticas sobre todo. Y entonces, para mí era un gran triunfo que pasaran sus exámenes. ¿Y cuántos años tenía cuando comenzó a dar cursos, bueno, a impartir clases en su casa? Hace como entre 12 y 14 años. Ok, entonces creo que nos quedamos cortos con los 50 años, ¿no? Son muchos más de que, digamos, comenzó a ayudar a la gente a aprender, ¿no? En este caso. Y entonces podríamos decir que, bueno, los que lo conocemos sabemos que le gustan mucho las matemáticas. Podríamos decir que entonces tiene que ver mucho con esto que le enseñaba su mamá, el gusto por las matemáticas. Es más, yo hice mi examen en la UNAM, yo quería ser matemático. ¿Ah, sí? Sí. Pues... Pero otra vez, ahí es donde empiezan los rollos familiares, ¿no? Éramos 9, todos teníamos que comer. En esa época mi papá se había ido a hacer su doctorado. Tenía yo 2 hermanos mayores, mis 2 hermanos mayores, que ya iban a la universidad. Y luego se nos anexó un primo también, que también iba a la universidad y luego se fue al poli. Y entonces todos ellos gastaban mucha lana para el sueldo que ganaba mi papá en esa época. Y entonces ya cuando yo llegué, a pesar de que pasé mi examen en la UNAM, ya no pude irme a la UNAM porque no había dinero, así simplemente. ¿Sí? Okay, y esto me hace recordar una frase de un profesor también que he admirado mucho, que es el doctor Gillert, de fertilidad de suelos. Después les voy a platicar alguna anécdota de él también, que él decía que todos somos agrónomos por casualidad. No, sí, también. Entonces, sería esa situación. Entonces yo me fui como no había ya recursos en esa época, entonces pues tuve que buscar la manera de estudiar en algún lugar que no les costara a mi familia, y pues nos fuimos a Chapingo, que por cierto también quiero platicarles, yo reprobé el examen de admisión. ¿Para entrar a Chapingo? Para entrar a Chapingo. Resulta que tenía yo 5 o 6 compañeros que nos juntábamos a estudiar y yo les enseñaba siempre, o sea, y era yo medio presumido, ególatra, cositas así, ¿no? Y entonces resulta que yo los preparé para entrar a Chapingo. Y cuando vimos los resultados todos entraron, menos yo. Menos usted. Pero... No, esa para mí ha sido una de las frustraciones más gruesas, que no les digo lo que me dijo mi papá en esa época, ¿verdad? También. Bueno, así simuladito. Él me decía, nunca presumas algo hasta que no sepas el resultado. ¿Por qué pasó esa situación? Bueno, porque a uno de nuestros compañeros le dieron 2 exámenes de admisión y se quedó con 1 y lo fuimos a resolver a la prepa.
Y al resolverlo ya en la prepa nos dimos cuenta de que todos estábamos bien. Entonces yo prácticamente con mi arrogancia así en ese momento yo decía, nada más necesito ir a ver las listas para ir a comprar un uniforme y estaba muy seguro, ¿no? Sí, demasiado seguro. No, se llegó ese día y ese día para mí, digamos, fue una verdadera lección de vida, ¿no? De darme cuenta que salió la lista y no estaba, porque salía la lista de los becados, luego lo de los que pagaban, no me acuerdo cómo se llamaban esos estudiantes en Chapingo, y luego la de los externos. Y siempre se consideraba a los becados como si fueran de clase alta, los pensionistas eran los que pagaban, eran clase media, y los externos eran de clase baja. Pues ni a clase baja llegué. No. Pero eso sí me enseñó, ¿no? Y entonces mi papá decía, ¿no? Por eso dijo esa frase, ¿no? De que nunca presumas algo hasta que no veas el resultado. ¿Y qué cree que haya sido? ¿Qué falló? Bueno, después, durante muchos años yo estuve tratando de ver cuál era mi problema. El problema que yo siempre he tenido es de que no veo. ¿Verdad? No veo. O sea, yo ya tenía altas graduaciones, y entonces, bueno, lo más seguro que yo le atribuyo es de que cuando estaba haciendo el examen salté una pregunta. Y a pesar de que estuve contestando lo correcto, ¿verdad? Iban desfasadas. Exactamente. Las respuestas. Sí. Y entonces ahí ya. Por eso ni a las últimas alcanzó. Ok. No, sí. Entonces, eso sí a mí me enseñó y eso me volvió más retraído y ya no quise hablar. Porque era yo también muy sociabilito, muy argüendero, en fin. Pero eso ya me quitó prácticamente todo eso y ahora uno se volvió callado. Se volvió callado. Bueno, entonces nos comenta, estudió en Chapingo. ¿En qué año entró en Chapingo? Porque en ese entonces las condiciones de Chapingo pues son muy diferentes a las que hay actualmente, ¿no? Sí. Yo entré en 1967 en Chapingo. Me tocó vivir el movimiento estudiantil dentro de Chapingo. Ah, ok. Ahí conocí a varios de los líderes del movimiento estudiantil. Conocí a gente de los que estuvimos en Tlatelolco, ¿verdad? Sufriendo todo el ataque y todo ese tipo de rollos. Y pasó algo en nuestra generación, que por cierto acaba también ya de cumplir 50 años de ser egresada de Chapingo, donde nunca nos volvimos a reunir el conjunto, ¿verdad? Se llegaron a reunir, digamos, entre nuestra generación, como me platicaba que la última vez se reunieron 15, pero éramos más de 70, yo creo. No, pues sí, muy pocos. Y entonces, también en esa época, por ejemplo, Chapingo era militar. O sea, tuvimos que aprender también a ser disciplinados. Y pasaban los tenientes todos los días a revisar tu cuarto. Y tenías que tener ya tus camas tendidas, todo barrido, sin ninguna cuestión ahí. Y si no te daban tus puntos de demérito. Bueno, entonces, pero ¿cómo llegué a Chapingo? Sería también la pregunta, ¿no? Entonces ahí también, bueno, pues tuve que esperar a que no ingresara una persona para poder ocupar su lugar y entré yo de externo. Entonces todos los días iba y venía a Chapingo y a los 3 meses me gané mi beca, ¿eh? Así también quiero decirles. Después de que entró a los 3 meses. A los 3 meses me gané la beca. Porque en Chapingo cada 3 meses hacían exámenes y si alguien reprobaba 3 exámenes en el trimestre, lo corrían. Órale. ¿Sí? Si a fin de año reprobabas una materia, te corrían, pero te daban la oportunidad de que el año siguiente volvieras tú a presentar tu examen extraordinario y si lo pasabas ya entrabas nuevamente como estudiante y así hubo muchos. Y entonces, bueno, entonces como hubo alguna persona de externa que no llegó a Chapingo, pues yo ocupé ese lugar. Y entonces así ya fue como entré. Así fue como llegó a Chapingo.